Buenos días, soy Ruth Jaén, estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, Extensión Cuchillo. Soy estudiante del profesor Víctor Amílcar Fuentes. Hoy les hablaré sobre las formas de las sociedades mercantiles. Año a año, millones de personas pasan por Panamá, la mayoría de ellos por turismo, pero cada vez son más las personas que ven al país como una plataforma interesante de negocio. La Ley de Sociedad Anónima de Panamá, Ley 32 de 1927, hace más numerosas organizaciones empresariales en diferentes partes del mundo. Han venido utilizando con éxito y seguridad las sociedades anónimas. En Panamá, una sociedad mercantil es una persona jurídica que se crea para iniciar una actividad comercial con fines de lucro. En este sentido, se agrupan una o más personas físicas o morales, según la legislación mercantil, convirtiéndose ahora en socios para desempeñar una actividad económica. Las sociedades mercantiles son aquellas que se forman de manera voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo común de carácter económico. Un contrato mercantil es un acuerdo privado que puede ser verbal o escrito, en el cual se recoge la voluntad de las partes firmantes en relación con una determinada materia, la prestación de un servicio o la realización de un determinado objeto u obra. Los contratos mercantiles son fundamentales para que las empresas y autónomos puedan tener la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de su actividad. Una empresa o un autónomo pueden tener un contrato firmado, pero para tener seguridad jurídica necesitan además un marco jurídico estable. En caso de que existan discrepancias entre las partes firmantes de un contrato, es necesario que la justicia haga cumplir lo acordado dentro del marco de la ley, si no del contrato sería papel mojado. Tipos de contratos mercantiles. Hay distintos tipos de contratos mercantiles, los cuales pueden ser contratos de cambio. Se caracterizan por el intercambio de un bien por otro o por la prestación de un servicio. Entre este tipo de contratos nos podemos encontrar los siguientes. Contratos de compra-venta. Por medio de este contrato se realiza la compraventa de bienes muebles, comprometiéndose una de las partes a dar una determinada cosa y la otra a su pago, satisfaciendo el precio determinado en el tiempo y de la forma acordada en uno de los contratos más extendido y constituyente la principal forma moderna de adquirir bienes. En un contrato de compra-venta se puede fijar una garantía hipotecaria cuando para la adquisición del bien se hipoteca o establece reservas de dominio hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. Contratos de permuta. Mediante este contrato, las partes acuerdan el intercambio de determinados bienes o servicios. Contratos de arrendamiento. El arrendador entrega al arrendatario el bien objeto del contrato en régimen de alquiler por el tiempo definido en el clausulado del contrato. Este tiempo puede prorrogarse a su finalización y así lo acuerdan las partes. Contratos de suministro. Contrato por el cual una parte se obliga al suministro de bienes o servicios de manera periódica o continua a cambio de su pago. Contratos de obra. Una de las partes se compromete a la realización de una determinada obra
y la otra a su pago, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. El contrato de transporte. Una de las partes obliga a conducir de un lugar a otro a través de un determinado medio en el plazo fijado a personas o cosas a cambio del precio estipulado. Contratos de colaboración. Recogen un compromiso para prestar un determinado servicio o para realizar una determinada actividad con el propósito de conseguir un resultado concreto. Entre este tipo de contratos podemos destacar los siguientes. Contratos de agencia. Por medio de este contrato, el agente actúa como intermediario, independiente en representación de una empresa, promoviendo y vendiendo sus productos a cambio de una remuneración. El agente no asume, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones. El contrato de agencia suele ser un contrato estable referido a una determinada zona geográfica. El contrato de mandato es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandato. El contrato de comisión es una especie de contrato mandato en el que comisionistas pueden contratar en su nombre o en el de su comitente. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, quedará obligado de un modo directo con quienes contratase como si el negocio fuese suyo. Contratos de franquicia. En un contrato en el que se recoge un acuerdo de colaboración entre dos empresas jurídicas y económicamente independientes. Por medio de este contrato, la empresa franquiciadora, que es la propietaria de una determinada marca X o patente o técnica de fabricación o actividad industrial, concede al franquiciado el derecho a su explotación por un determinado tiempo en una determinada zona geográfica. Establecen como condiciones de control para asegurarse el pago, el canon establecido y la calidad del servicio prestado para que el franquiciado pueda ejercer su actividad. El franquiciador le transmite mediante una licencia las patentes y el uso de su imagen corporativas y marcas, así como know-how necesarios para realizar su actividad. Los contratos de seguro son aquellos en los que una de las partes, la aseguradora, cubre la parte asegurada frente a determinados riesgos a cambio del pago de la prima del seguro. Los contratos de conservación, depósito o custodia, la depositante entrega un determinado artículo o artículos a un depositario que se obliga mediante el contrato a guardarlo y cuidarlo a cambio del pago estipulado en el contrato. Los contratos de préstamo y crédito son los realizados principalmente por las entidades financieras, en las cuales se presta un dinero a cambio de su devolución, junto con los intereses pactados dentro de este tipo de contratos. Los contratos de préstamos hipotecarios han sido últimamente muy cuestionados por diversos tribunales debido a las cláusulas suelo y otras cláusulas en las que obligaban al pago por parte del prestatario de todos los gastos de formalización de dichos préstamos. Los contratos de garantía. Se incluye una garantía para garantizar el cumplimiento de una obligación. Serían los contratos de prenda, finanza o hipoteca.
Los contratos de leasing pueden englobar varias de las tipologías anteriores, ya que existe una cesión de un bien y la obligación de su conservación por parte de lo que adquiere hasta que se ejecute la opción de compra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una sociedad colectiva? Entre las ventajas de la sociedad colectiva tenemos como participación activa. Todos los socios participan activamente de la gestión y toma de decisión, lo que puede llevar a una mayor diversidad de ideas y enfoques. Compromiso compartido. Al compartir tanto las ganancias como las pérdidas, los socios están fuertemente motivados y comprometidos con el éxito del negocio. Flexibilidad. La estructura de la sociedad colectiva es flexible y se adapta fácilmente a las necesidades y deseos de los socios. Confianza y colaboración. La estrecha relación entre los socios fomenta la confianza y la colaboración, lo que puede ser beneficioso para la toma de decisiones y la resolución de problemas. La razón social. Identificada, la razón social que incluye los nombres de los socios puede generar confianza y credibilidad en el mercado. Desventajas de las sociedades colectivas. La responsabilidad ilimitada. La responsabilidad ilimitada de los socios significa que están personalmente expuestos a las deudas y obligaciones de la sociedad, lo que implica un riesgo significativo. Decisiones conjuntas. La toma de decisiones conjuntas puede llevar a conflictos y retrasos, especialmente si los socios tienen diferentes opiniones. Dado que los socios tienen un vínculo estrecho, los conflictos personales pueden afectar negativamente la dinámica de la sociedad y la operación del negocio. Dependencia de los demás socios. Cada socio depende de los actos de los demás. Admisión de nuevos socios. Precisa de la aceptación de todos los demás participantes de la sociedad. Falta de capital y financiamiento. Al no requerir un capital mínimo, la sociedad puede enfrentar dificultades para financiar proyectos ambiciosos o para enfrentar situaciones económicas adversas. Asimismo, el incremento del capital social resulta muy complejo burocráticamente. Menor atractivo para inversionistas. La responsabilidad ilimitada puede disuadirlas a inversores externos que no quieran arriesgar su patrimonio personal. Comunicación y coordinación. La necesidad constante de comunicación y coordinación entre socios puede volver un problema, especialmente si los socios están dispersos geográficamente. Dificultad en la salida. La salida de un socio puede ser complicada y requerir acuerdos detallados para evitar disputas y problemas financieros. Disolución de la sociedad colectiva queda disuelta por el fallecimiento de uno de los socios. ¿Cómo se liquida una sociedad colectiva? La liquidación de una sociedad colectiva es un proceso legal que se lleva a cabo
cuando la sociedad se disuelve. Proceso de liquidación de una sociedad colectiva. Disolución. La primera etapa de la disolución de la sociedad. Esto puede ocurrir por varias razones. Por la muerte de un socio y la incapacidad de un socio, la quiebra de la sociedad o la decisión de los socios de disolver la sociedad. Elección de liquidadores. Una vez que la sociedad se disuelve, es necesario elegir un liquidador o liquidadores. Los liquidadores son responsables de administrar la liquidación y liquidar los activos de la sociedad. Venta de activos. Los liquidadores deben vender todos los activos de la sociedad para pagar sus deudas y pasivos. Cualquier ganancia restante se distribuye a los socios. Pago de deudas. Los liquidadores deben pagar todas las deudas de la sociedad, incluidas las deudas con los acreedores, los empleados y el gobierno. Distribución de ganancias. Una vez que todas las deudas de la sociedad se hayan pagado, cualquier ganancia restante se distribuye a los socios en proporciones a sus aportes. El primer paso para iniciar un negocio en Panamá, en crear una sociedad, y que en el país existen 3 formas normales de negocios. Tenemos de propietario único, la sociedad colectiva y la sociedad anónima. Mientras la primera funciona a través de un acuerdo de palabras entre los involucrados, las otras dos necesitan la asistencia de un abogado para la generación de los documentos jurídicos necesarios para su conformación. Las sociedades colectivas. La sociedad colectiva es una sociedad personalizada que desarrolla una actividad mercantil bajo una razón social, con la peculiaridad de que los socios responden a la forma subsidiaria del cumplimiento de las deudas sociales de primera persona, ilimitada y solidariamente. En Panamá se dividen en sociedad colectiva general, al igual que en otros países los socios tienen responsabilidad civil ilimitada, lo que significa que todos los socios pueden ser demandados, aunque solo uno de ellos haya cometido el error en el negocio. Sociedad colectiva limitada, también conocida como sociedad de responsabilidad, puede tener entre 2 a 20 socios sin restricción en cuanto a nacionalidades y residencia. Su capital debe ser por lo menos entre $2,000 y $5,000 y el nombre de todos los socios debe estar inscrito en la oficina de registro público. La responsabilidad civil de cada socio por las deudas de la empresa se limita a la cantidad suscrita, pero no pagada. Empresa individual de responsabilidad limitada. Es una alternativa para que el propietario único, donde al igual que las empresas de responsabilidad limitada, la persona transfiere sus activos al negocio y la responsabilidad civil se limita a la cantidad de activos transferidos. Sociedad civil. Esta permite que el Código de Comercio
y la Ley número 24 de 1966 y la responsabilidad de los socios ilimitada es utilizada con frecuencia por profesionales como abogados y contadores. La sociedad comandita, amparada por la misma ley anterior, esta sociedad funciona como un híbrido entre una colectiva y una anónima, donde por lo menos uno de los socios debe tener responsabilidad ilimitada, mientras el resto de los socios se limita al capital suscrito. Las sociedades anónimas, sin duda, es la sociedad más utilizada en Panamá, ya que aproximadamente el 90% de los negocios ha sido creado bajo esta estructura por los beneficios fiscales que ofrece. Están amparadas bajo la Ley 32 de 1927, al Código de Comercio, Ley número 5 de 1997, artículo 5. Para conformarse dos personas suscriptores o nominales, quienes actúan a nombre de extranjeros ausentes, pueden constituir una sociedad anónima panameña que se protocoliza a través de un documento jurídico llamado pacto social, que debe ser registrado en el registro público. Esta sociedad siempre deben de tener un agente residente registrado, es decir, un abogado panameño y al menos 3 directores que deben aparecer en el pacto. Una vez formada, la sociedad solo necesita un accionista y las acciones que se emitan pueden ser de varias clases, con o sin valor nominal, pudiendo registrarse formalmente o ser acciones al portador. La sociedad anónima extranjera. La legislación panameña permite validar a las sociedades anónimas extranjeras, presentando algunos documentos en la Oficina del Registro Público. Estos son: traducción al español, el pacto social, autenticado ante el notario, acta de la Junta Directiva autorizando el registro en Panamá, copia de los estados financieros más recientes, certificado del cónsul panameño donde certifiquen que la compañía está organizada de acuerdo a las leyes del lugar de suscripción, aviso de la transferencia de capital a la operación en Panamá. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer estar con ustedes.